Yo quería, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos con Carlos Tubino y con el doctor Carlos Caro. Buenas noches, ¿cómo están? Antes quería yo tocar el tema de las facultades delegadas en el tema de seguridad precisamente y justicia, en fin. Usted ha estado en la... Bueno, usted es vicepresidente de la Comisión de Defensa y también ha estado en la de inteligencia, o es la misma, la de la inteligencia. No, son diferentes. Son diferentes. Y en los dos han visto, por ejemplo, el tema de la UIF, ¿no? Que fue, digamos, rechazado en la Comisión de Justicia. ¿Ustedes qué No, lo de la UIF lo hemos visto en inteligencia. Ya. Y en la de defensa hemos visto lo que ha pedido básicamente el Ministerio del Interior, que se ha aprobado todo. ¿Se ha aprobado todo? Lo único que nosotros hemos acotado en la Comisión de Defensa es que creemos que las facultades no debían ser por 120 días, sino 90 días. ¿Por qué? Para que se implemente cuanto antes. Estamos luchando contra la inseguridad ciudadana. Bueno, pero de repente necesitan un poquito más de tiempo para pensarlo bien. Yo creo que ya lo tienen, eso casi desarrollado, y no creo que eso afectaría mucho el tema. Pero todo esto son informes que van haciendo las comisiones, no se está haciendo ningún tipo de obstrucción. Por ejemplo, en el tema de la UIF, hoy día los diarios, la verdad que no informaron bien. ¿Por qué? Porque hacían notar como que se había rechazado absolutamente todo. Lo que pide la UIF son 11 pedidos. Y hay uno de los pedidos, que es el más importante, donde hay un debate constitucional. Y entonces hay sutilezas. Si la coma está puesta en tal lugar o tal otro, se entiende de una manera o de otra manera. Entonces que lo definan pues los constitucionalistas que tienen que ver este tema. Entonces, perdón, ustedes en la Comisión de Inteligencia han decidido aprobar los 10, pero ese que se refiere a la posibilidad de levantar el secreto bancario y la reserva tributaria, que es el más importante, eso lo han trasladado ustedes a la Comisión de Constitución. Es decir, que lo resuelva la Constitución, porque es un tema constitucional. Ustedes no se pronuncian en realidad. Pero nosotros técnicamente decimos que está bien lo que está pidiendo la UIF. Ah, que está bien. Claro, sin duda hay un problema, hay un tema constitucional, digamos, es una cosa que hay que resguardar bien el derecho de las personas, ¿no? Claro, no, porque la Constitución nuestra justamente protege el secreto bancario. Lógico. ¿No? Y entonces... A mí me dicen, por ejemplo, que las personas a las cuales se les pide el levantamiento del secreto bancario, los bancos les cortan las cuentas. Entonces una persona, aun cuando antes de haber sido declarado culpable, es decir, no se respeta el banco, digamos, no respeta en ese caso la presunción de inocencia, sino que de frente, por precaución, corta la cuenta de esa persona, y entonces esa persona se convierte en una especie de muerto civil porque no pierde la capacidad. Acá lo más importante, mira, es que no se está obstruyendo estos pedidos de facultades. Se están trabajando profesionalmente en las comisiones, la comisión está presentando sus informes, y es la Comisión de Constitución la que recoge todos estos informes, puede hacer los cambios que sean necesarios, y tiene que hacer el dictamen de esa ley. Claro. Que ese dictamen tiene que estar en el Pleno del Congreso el próximo jueves para poderse debatir, ahí sí, las facultades y votarse. Muy bien. Entonces yo creo que la cosa está avanzando bastante bien, ¿no? Hay un tuit del presidente Kuczynski inexplicable, no sé quién le está hablando al oído, quién le está informando, no hay servicio de inteligencia, una cosa increíble. Ha hecho una declaración un poco dinamitera, malogrando, torpedeando a su propio gobierno. La verdad que no está bien informado. No está bien informado. No hay que hacerle caso, yo diría no hay que hacerle caso porque me imagino que no le han informado bien. Pues, no le han informado. Bien, doctor Caro, ¿cuál es su opinión acerca de esta sentencia de la Sala Penal de Bagua que absuelve a 52 indígenas procesados por la muerte de 12 policías? Fíjese, yo creo que acá estamos ante un problema que se presenta ya cada vez de manera más reiterada en el sistema de justicia, y es, digamos, los estándares diferenciados, ¿no? Porque vemos cómo desde el punto de vista de la ciencia forense es posible reconstruir hechos de los años 70, 80, 90, caso Barrios Altos, La Cantuta, caso Acomarca, y hay condenas, digamos, hoy en día después de 20 o de 30 años, incluso casos que han llegado a la Corte Interamericana, han ido y han vuelto, se han reiniciado, se han levantado las amnistías, las prescripciones y han habido efectivas condenas. Y en este tema, que es un caso reciente del año 2009, es increíble, digamos, en cierto modo, que el sistema de justicia, no digo los condenados o absueltos en el caso, sino el sistema de justicia como tal, fracase y no logre individualizar a los verdaderos responsables de esta muerte de los 12 policías, que es un hecho gravísimo desde el punto de vista de lo que es la institucionalidad democrática, ¿no? Entonces,
Yo no estoy diciendo, evidentemente, que los procesados sean culpables. Lo que estoy diciendo es que el sistema de justicia no está procesando bien el caso. El fiscal y la sala, evidentemente, están sometidos a una gran presión pública. Y eso es lo que ha pasado en muchísimos casos, como el caso de Landahuaylazo, donde la Corte tuvo que aplicar la regla incluso de la transferencia de competencia, porque no había un tribunal imparcial, un tribunal que convive con la población. A veces es difícil de que pueda, digamos, analizar el caso con toda la imparcialidad que corresponde al caso. Pero además me parece que se están usando argumentos culturales que no vienen al caso cuando se trata de un asesinato, ¿no? Porque es que por lo que leo en una nota de prensa dice... los implicados fueron hallados inocentes de la acusación de bloquear carreteras en el entendido de que la defensa del medio ambiente por la que están motivados es un fin superior. Entonces, como es un fin superior la defensa del medio ambiente, entonces pueden bloquear carreteras. En la audiencia se tomó en cuenta el concepto intercultural y pluricultural del país, así como los antecedentes de peritajes antropológicos e informes sobre así como si la pluriculturalidad fuese una excusa para poder cometer crímenes. Es decir, esto es una cosa... ¿Usted ha revisado la sentencia? Claro. ¿Hay estos argumentos? Y en verdad que desde ningún punto de vista eso se puede avalar. El tema, digamos, del peritaje antropológico, la información relativa a la multiculturalidad es importante, porque el Código Penal establece que el juez, al momento de decidir un caso, tiene que tomar en cuenta todos estos elementos. Pero claro, ningún argumento vinculado a los derechos, digamos, de los pueblos indígenas, convenio de la OIT 169, etcétera, establecen de que esto puede implicar una violación de los derechos humanos, de manera que una muerte, una lesión grave, un secuestro de personas no se puede justificar en definitiva bajo argumentos de multiculturalidad ni aquí ni en ningún país civilizado. De manera que el derecho penal puede tomar esta información como información auxiliar, pero no como información para construir y decidir el caso desde el punto de vista de fondo. Por eso yo decía que acá tenemos, digamos, los diferentes estándares del sistema de justicia. Cuando se trata de lo que llamamos violaciones del Estado hacia los derechos humanos, donde hay represión y sanción, y todos, digamos, estamos en principio de acuerdo como sociedad con ello, no se está haciendo lo mismo cuando se trata, en este caso, de reconstruir hechos más recientes, de hace apenas 7 años, comparado con los hechos de los años 80 o 90 que mencionaba. Pero la verdad, Jaime, si me permiten, a mí me indigna esta sentencia. Es una sentencia que, la verdad, a todos los peruanos de bien en nuestro país, tenemos que estar escandalizados. O sea, ¿cómo es posible que 12 policías en este caso, porque al final fueron 23 muertos, como bien lo has dicho? 23 o 24 policías 23, muertos. Y 10 civiles. Entonces, que esto esté de esta manera. Mira, esa fotografía del mayor Bazán, que los peruanos nos ha conmovido por mucho tiempo, con un grupo de nativos al lado, que esos no han podido identificarse, se convirtieron en fantasmas. Entonces, la verdad que todo esto es indignante para quienes reclamamos justicia en el Perú. Y entonces, este es un tema doloroso. Sí, pues, además no ayuda a sentar, pues, digamos, precedentes que de alguna manera encaucen este tipo de movimientos por el lado del bien, ¿no? Yo le pedí una opinión al doctor César Azabache, que está en Huánuco, acaba de llegar a Huánuco, o sea que no ha podido, pero ha logrado releer a toda velocidad un poco la sentencia, y me dice lo siguiente, me manda por escrito una cosa muy rápida. No puedo entender cómo X años después de los debates sobre la masacre del Fundo Guayanay y tantos años después de la masacre de Acomarca todavía podamos equivocarnos tanto. Comprendo que es completamente absurdo mantener durante 3 años a 53 personas acusadas por homicidios cometidos por una muchedumbre no delimitada con precisión, etcétera. Se continúa, pero de ahí a pretender que los pobladores no tenían otra forma de protestar y que tampoco el levantamiento es susceptible de castigo, hay un saldo inaceptable, o hay un salto inaceptable. Más adelante dice, pero el absurdo no puede, porque dice que es un absurdo, en fin, pero el absurdo no puede alcanzar a los dirigentes. Quienes organizan un acto violento por el solo hecho de organizarlo son responsables de las consecuencias extremas de este evento, siempre que sea posible si no hayan previsto ni impedido con suficiencia. Si un joven sexualmente abusado mata a su madre, ¿debemos absolverlo acaso porque su historia familiar es una verdadera tragedia? Aquí se refiere a los elementos culturales que...
Si nuestra respuesta a esta pregunta es sencilla, ¿por qué nos enredamos con la cuestión sobre las evidentes violaciones de Estado a las normas sobre pueblos indígenas que se cometieron antes de este evento horrendo, como si eso fuera una justificación, digamos, para... En fin, no voy a seguir, pero digamos, la cosa es muy clara. Aquí se han introducido elementos para justificar una cuestión injustificable y no hay una sentencia entonces ejemplar o ejemplarizadora. Ese es el tema, ¿no? ¿Y dónde queda, por ejemplo, la autoría mediata? ¿Por qué a los militares sí lo podemos estar persiguiendo por autoría mediata? Acá no ha habido autoría mediata, acaso 2 meses bloqueando las carreteras, o en esta carretera. No ha habido instigadores, no ha habido gente que ha estado dirigiendo todo esto, no había autoría mediata. Yo comenzaría a cuestionar hasta los APUs que hay en la zona, porque pero nosotros no estamos condenando a los generales. Yo diría, eso es una buena pregunta, porque yo diría que no solamente los APUs o los dirigentes indígenas, sino las ONGs que manipularon esta información, porque el argumento por el cual se movilizaron todos los indígenas fue un argumento, yo también me movilizaría por ese argumento. El argumento era que los famosos 10 decretos legislativos que se habían aprobado con motivo del TLC con Estados Unidos habían sido redactados para quitarle sus propiedades, sus bosques y todo lo demás. Entonces, claro, si a mí me dicen, oye, el gobierno da unas leyes que me van a quitar mis bosques, mis medios de subsistencia, yo me movilizo, por supuesto que me movilizo. Pero eso era mentira. Era mentira porque el único decreto legislativo que sí hubiera podido tener quizás alguna consecuencia en ese sentido era este que dio Alan García, en el sentido de que facilitaba la venta de las tierras de las comunidades bajando el quórum para poder venderlas, ¿no?, a la mitad de los miembros presentes en una asamblea. Pero ese decreto legislativo ya había sido derogado 10 meses antes del baguazo, ya no estaba vigente. Y además, aun cuando hubiese estado vigente, no se aplicaba a las tierras de las comunidades nativas, que son bosques, y los bosques no son de propiedad de las comunidades, sino de la nación, del Estado. O sea, que ni siquiera hubiera podido... Entonces, y todos los demás decretos legislativos no tenían nada. Había uno que tenía un artículo que podía ser mal interpretado. Bueno, era cuestión de modificar ese artículo y nada más. Entonces, aquí se creó un mito expoliador, es decir, se alimentó desde las ONGs, desde las radios, desde sectores de la iglesia, desde sectores de obispos, desde miembros del Partido Nacionalista, que estuvieron ahí presentes, etcétera, donde estaba, por ejemplo, Marisol Espinosa, entre otros, que estos decretos legislativos les iban a quitar sus tierras. Esos son los autores. Pero, a eso voy. O sea, hay instigadores. Claro. Por ejemplo, el señor Alberto Pizango, que ahora estaba acusado como instigador. Ahora ha salido inocente. Entonces, así es. La verdad que qué bien. En el Perú perseguimos a los militares, a los generales, ahora último al general Mori, que se le ha puesto 24 años de cárcel por autoría mediata, porque él no ha estado en el lugar de los hechos, que fue el caso de Acomarca, ¿no? Y entonces a él sí, pero y a todo lo que sucede en Bagua, 23 muertos, 10 civiles muertos. No, esta es una debilidad del sistema de justicia que es terrible, ¿no? Es terrible. Pero lo importante es que las ONGs, está el IDL defendiendo, es una cosa, pero... Lo importante es que el caso va a pasar para la Corte Suprema, ¿no? Ha habido impugnación, el caso va a llegar a la Corte Suprema, y yo creo que las salas, conforme al estándar que tienen en este momento, tanto la sala permanente del doctor Villastein, que siempre ha sido criticado, y la sala del doctor San Martín, muy probablemente van a encontrar elementos de juicio para poder anular ese fallo, ¿no? Y eventualmente incluso analizar la imparcialidad del tribunal, porque si el tribunal convive, digamos, con la gente que está juzgando, eso también digamos, es un tribunal que pierde imparcialidad, ¿no? Ese tribunal el día de mañana condena y seguramente le pueden tomar el local y seguramente incluso amenazar a los... Parece que se estaban organizando unas movilizaciones en el caso de que la sentencia saliera contraria, ¿no? Y la ley procesal tiene una salida porque establece la posibilidad de la transferencia de competencia, como pasó en el caso de Andahuaylazo, ¿no? Esa es la única forma. Fue juzgado en otro lado con un tribunal que no convive con la población. Porque si no, los jueces se podrían convertir también en víctimas. Exactamente, como ha pasado antes, lamentablemente en el sistema. ¿Y por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no lo hicieron antes? Claro, pues se han demorado 3 y pico de años, ¿no? Pues bien, yo les agradezco mucho su participación. En la hora N, al doctor Caro y a Carlos Tubino. Vamos a una pausa. Regresamos ahora con Jorge del Castillo y Pedro Laichea.